Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a tener la segunda clase de embriología general llamada el periodo preembrionario, ¿ok? Antes que se forme el embrión como tal. Yo soy Andrea Flores y si tienen alguna duda, consulta, pueden participar o también voy a hacer algunas preguntas como en la clase pasada, así que pueden escribir por el chat sus respuestas. Muy bien, vamos a recordar un poco acerca de la clase anterior para aquellos que quizás no pudieron estar. Y habíamos hablado acerca de la gametogénesis. La gametogénesis es el proceso por el cual se van a formar los gametos. El gameto masculino, que es el espermatozoide, el gameto femenino, que es el óvulo. Y habíamos hablado en un proceso llamado la espermiogénesis. ¿Ok? A ver, voy a anotar acá. A ver, primero, en la espermatogénesis iba a ocupar todo esto. ¿Ok? Todo esto es llamado espermatogénesis. Pero dentro de la espermatogénesis vamos a tener un proceso que se va a llamar espermiogénesis, como bien dice acá, espermiogénesis, que permite que la espermátide se capacite y se convierta en un espermatozoide. ¿Sí? Mencionar también que habíamos estudiado dónde se formaban estos espermatozoides o dónde ocurría esta espermatogénesis, cómo se llamaba el lugar. ¿Se acuerdan? Empezaba con T. Túbulo seminífero. Ajá, exacto. Ocurría en el túbulo seminífero, ¿no? Que era algo así. Pongamos que hay dos túbulos, ¿no? O varios. En estos túbulos seminíferos íbamos a tener lo que vendría a ser una luz que estaba en el centro y por el borde tendríamos la membrana basal, ¿no? De cada túbulo seminífero. Eran varios. Los túbulos seminíferos son estructuras que se encuentran dentro del testículo bueno, del varón. Y habíamos dicho que estas células germinales primordiales, en este caso las espermatogonias, siempre se encontraban de basal, en las basales, en la membrana basal, cerca de esta. Pero a medida que ocurría el proceso de la espermatogénesis, se dirigían hacia la luz. Es decir, si yo en mi microscopio busco la luz del túbulo seminífero, probablemente voy a encontrar ya a espermatozoides o las etapas más avanzadas. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, volvemos a hablar acerca de la espermiogénesis, que era este proceso por el cual las espermátides se convierten a espermatozoides. Para que ocurra esto, en la espermiogénesis íbamos a tener algunos cambios que el espermatozoide tendría que pasar. Por ejemplo, lo primero que hablamos fue la formación del acrosoma. ¿Qué es el acrosoma, Andrea? El acrosoma, chicos, viene a ser como este casquito que se encuentra acá arriba. Y va a ser muy importante porque cuando nosotros más adelante vamos a ver lo que llamamos la fecundación, por el cual el espermatozoide se une con el óvulo, para que pueda penetrar dentro del óvulo va a necesitar romper algunas estructuras. Y dentro de este acrosoma nosotros tenemos, bueno, los varones tienen enzimas y esas enzimas permiten que pueda entrar. Es por ello que la importancia de esta, ¿sí? Va a llamarse reacción acrosómica. Más adelante hablaremos de eso. Y si te preguntan en tu examen, ¿a partir de qué estructura se forma el acrosoma? A partir del aparato de Golgi. ¿Ok? ¿Qué más va a pasar en la espermiogénesis? Vamos a tener una condensación del núcleo. Este es el núcleo del espermatozoide. Aquí va a ocurrir un reemplazo de proteínas histonas por otras proteínas que son las protaminas. ¿Sí? Lo que está de rojo, lo más importante también, la formación del cuello. Como ven acá, estas células, estas espermátides no tienen cuello, pero dentro, como son células, tienen también mitocondrias. Y estas mitocondrias luego se van a ir en esta porción al lado de la cabeza y me van a formar el cuello, ¿ok? El cuello del espermatozoide. Y como acá dice, son como piezas intercalares y bueno, también se va a formar lo que es la cola. Ustedes recordarán que las mitocondrias son las encargadas, las organelas encargadas de formar el ATP, ¿no? ¿Y qué es el ATP? Es energía. Y es por ello que los espermatozoides están en constante movimiento, ¿sí? Y bueno, como dice acá, finalmente va a haber una eliminación de la mayor parte del citoplasma. Ya no es como algo así, como un círculo, sino ya es algo más alargadito. ¿Ok? Eso repasando de la clase anterior. Uy, ya, muy bien.
Y luego habíamos hablado también acerca del líquido seminal. El líquido seminal va a ser ese líquido que se va a expulsar a través del pene, el cual va a contener estructuras como cuáles. Va a contener a los espermatozoides y que estos espermatozoides, bueno, además de ello, van a tener que tener algunas funciones, porque como ustedes saben, estos espermatozoides tienen que tener movilidad y tienen que tener esa capacidad fértil para poder realizar lo que es la fecundación. Es por ello que va a estar formado por algunas estructuras como cuáles. Ustedes recordarán la fructosa, ¿no? Este azúcar. Este azúcar de la fructosa que habrán escuchado en biología, ¿qué va a darle al espermatozoide? Le va a brindar esa energía para que pueda seguir movilizándose. Además, van a haber otras estructuras como las prostaglandinas, lo cual aumenta lo que viene a ser la contracción uterina en la mujer cuando el espermatozoide ingresa, así como también la vesiculosa. ¿Y qué va a hacer la vesiculosa? Bueno, le va a dar esa consistencia que tiene el semen, ¿no? Además, algo muy importante es de que este líquido seminal va a disminuir la respuesta inmune del tracto femenino. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos hablando del hombre, ¿por qué ahora tiene que ver con el tema de la mujer? Lo que sucede, chicos y chicas, es de que nosotros, bueno, tanto tú y yo, tenemos un complejo inmune, el cual si algo extraño se acerca a nosotros, nosotros vamos a atacarlo. Nuestro complejo inmune lo ataca. ¿Y qué pasa si un espermatozoide ingresa a buscar el óvulo? Como es algo extraño, lo que se esperaría es de que nuestras células ataquen a ese espermatozoide. Pero nosotros no queremos eso, porque si no, no habría producto, no tendríamos, no se podría embarazar la mujer. Entonces, es por ello que el líquido seminal va a tener también una función que va a ser disminuir esta respuesta inmune del tracto femenino para que las células no puedan atacar al espermatozoide. Es como le dan algún tipo de protección. También mencionar de que vamos a tener dos tipos de maduración en el tema de los espermatozoides. Va a haber una maduración morfológica, que quiere decir la estructura tal de, como tal del espermatozoide, que se va a dar ¿dónde? En los túbulos seminíferos, justo como estábamos hablando, ¿no? Cómo es que maduró, a ver, estos espermatocitos, espermatogón, espermatocito primario, espermátide y todo eso, donde se daba en los túbulos seminíferos, que aproximadamente duraba entre 60 a 70 días, pero también íbamos a tener otra maduración que se llama la maduración bioquímica, que esta sí va a ocurrir acá. Esto que ven acá, que se le conoce como el epidídimo, ¿ok? ¿Y cuánto dura? Dura aproximadamente 12 días. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué significa esa maduración bioquímica? Quiere decir que estos espermatozoides van a adquirir lo que es la movilidad y una cubierta glicoproteica. ¿Ok? Y bueno, habíamos hablado acerca de que dónde es que se forma principalmente este líquido seminal. Principalmente, como ustedes ven, se va a formar de la vesícula seminal, el 60%, es en la gran mayoría. Pero en pequeñas cantidades también se puede formar a nivel de la próstata, el epidídimo o la glándula de Cooper. ¿Ok? Y ya. Creo que esta parte es un poco sencilla, que hemos visto en la clase pasada. Y este también es un resumen de lo que habíamos hablado en el caso de la mujer, ¿no? Del ciclo ovario. Empezamos hablando un poco del hipotálamo, ¿ok? Ya quizá para algunos sea nuevo este término. El hipotálamo es una glándula el cual sintetiza hormonas. Una de esas hormonas es la GnRH. Esta hormona GnRH estimula a esta glándula de acá, que se llama adenohipófisis, ¿ok? O hipófisis anterior. La hipófisis anterior va a ser una glándula responsable también de secretar hormonas. ¿Y qué hormonas principalmente? La FSH, que era la hormona folículo estimulante. Y esta hormona folículo estimulante, como bien dice su nombre, estimula ¿qué cosa? Estimula la fase folicular. Su nombre tal cual lo dice, hormona folículo estimulante, en donde durante el ciclo ovárico nosotros estábamos viendo cómo estos folículos primordiales evolucionaban a folículos primarios y después a folículos secundarios. Me gustaría preguntarles a ver a ustedes, chicos, cómo era la estructura de los folículos primordiales. ¿Se acuerdan?
¿Qué los diferenciaba? Creo Oh, que la membrana tenía como que puntitos más planos a comparación de los primarios. exacto, muy bien, sí. Teníamos acá nuestro ovocito primario y lo rodeaba lo que eran las células planas, ¿ok? Algo así, células planas. Los folículos primordiales, principalmente, estos se van a encontrar en las niñas, ¿ok? En las mujeres antes de la pubertad. Encontramos los folículos primordiales. Después, ya de la pubertad, vamos a empezar a encontrar folículos primarios, secundarios. ¿Y cómo diferenciábamos un folículo primordial de un folículo primario? Fácil. También teníamos nuevamente a nuestro ovocito primario, pero ya no lo recubría lo que eran células planas. Ahora estaba cubierto por células cúbicas, ¿sí? ¿Qué llamábamos? ¿Se acuerdan su otro nombre de las células cúbicas? Empezaba con G, las células de la granulosa, ¿ok? Las células de la granulosa. Y habíamos dicho que teníamos folículo primario que podía ser unilaminar cuando solo hay una capa de granulosa, o podría llamarse también folículo primario multilaminar cuando hay más de dos capas de células de granulosa o células cúbicas que lo rodean. ¿Ok? Después, seguimos todavía con el ovocito primario. Nuevamente, ovocito primario. Pero ahora se llama folículo secundario. ¿Qué es lo que va a diferenciar un primario de un secundario? Esto de acá. A ver, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba esto que estoy subrayando acá de azulito? Ese espacio. ¿El antro? El antro, muy bien, era el antro, excelente. Además del antro, íbamos a tener la formación de una estructura que rodeaba el ovocito primario. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa estructura? Empezaba con Z. La zona pelúcida. Ok, voy a ponerle ZP. La zona pelúcida. Y también, además de la formación de múltiples antros, se iba a formar lo que era la teca. Una teca interna y por fuera la teca externa. ¿Sí? Las estructuras del folículo secundario. Listo. Después, este folículo secundario, cuando ya llegamos a una etapa de la pubertad, ya una etapa un poco más grande, este folículo secundario evoluciona, ¿ok? Y nosotras, las mujeres, cuando ya empiezan a menstruar, nosotras una vez cada 28 días vamos a expulsar un óvulo, ¿no? Un folículo ya maduro, que su otro nombre es el folículo maduro de Graf. ¿Y qué era lo que diferencia un folículo secundario morfológicamente de un folículo maduro de Graf? Era que ya no íbamos a tener múltiples antros, solo un antro, como ven, un antro grande. Y además se iba a formar dos estructuras muy importantes. Esto de acá, ¿cómo se llama esto de acá? Que conecta a mi ovocito secundario con la corona radiada. ¿Se acuerdan? Cúmulo o foro. Exacto, muy bien. El cúmulo o foro. ¿Sí? Un momentito. Ya, está bien. Exacto, teníamos acá el cúmulo o foro y por acá afuera la corona radiada y un solo antro. Ujú. Listo. Y ya estamos entrando en esta segunda fase. Y acá es donde actúa la hormona luteinizante o la hormona LH, la LH, que también empieza ya a estimular la fase, bueno, la fase luteinizante, valga la redundancia, en donde una vez haya ocurrido el proceso de la ovulación, cuando acá, el día 14, lo que se conoce como el pico de LH, en el día 14, con la ovulación con el pico de LH, se expulsa, como ven acá, se expulsa el ovocito secundario rodeado de el cúmulo foro y todas las células que lo rodean, y queda como resultado todo esto. O sea, las células de la granulosa, la teca, interna, externa, quedan expuestas.
¿Y se acuerdan cómo cambia o qué nombre ahora pasan a tener esta? ¿En qué se transforma lo restante del folículo? ¿El cuerpo albicans? No, el otro es el cuerpo lúteo, ¿ok? Como ven acá. El cuerpo lúteo o también llamado cuerpo amarillo, que habíamos explicado que el cuerpo lúteo iba a ser uno de los principales encargados de la producción de la progesterona. La progesterona viene a ser la hormona del embarazo. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, pero básicamente este cuerpo lúteo que sintetiza la progesterona va a preparar nuestro endometrio, que viene a ser la capa, una de las capas del útero, para que pueda prepararse para la implantación en caso ocurra la fecundación. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si no hay bebé? Si no ocurre fecundación, si no pasa eso. Entonces, este cuerpo lúteo se degenera y pasa a llamarse cuerpo albicans o también llamado cuerpo blanco. ¿Ok? ¿Quedó claro el ciclo ovárico, chicos, chicas? Para explicar el ciclo uterino. ¿O tienen alguna duda para repetir? ¿Ve? ¿Sí quedó claro? Muy bien, Tiziano. Listo. Entonces, ya hablamos del ciclo ovárico. Ahora vamos un poquito a repasar acerca del ciclo uterino, el ciclo menstrual. Esto que estamos viendo acá se llama endometrio. ¿Ok? Voy a escribirlo acá. Endometrio. Endometrio. Y el endometrio, bueno, va a tener una capa funcional, que es donde ocurre la implantación del huevo o cigote. Y luego de abajo tenemos una capa basal. La fase menstrual, como bien acá dice, la menstruación ocurre cuando hay un desprendimiento de la capa funcional. Se desprenden y bueno, como hay un desprendimiento de células que también tiene irrigación, ocurre produce ese sangrado. Pero ya, regresemos acá a la fase proliferativa. Cuando está, como ven acá, creciendo las células, empiezan a formar los folículos, se producen estrógenos y acá, poco a poco, empieza a crecer. Como ven acá, empieza a crecer el endometrio de tamaño. Luego llegamos a la fase de la ovulación, en el día 14 con el pico del LH. Y acá el endometrio ya tiene como que está preparado, ¿no? Está preparado, listo, hasta que comienza ya, con la expulsión del ovocito secundario, la ovulación, llegamos a la fase secretora, porque se empiezan a secretar ambas hormonas, principalmente la progesterona. ¿Y esta progesterona qué hace? Que empiece a aumentar lo que viene a ser la irrigación, tanto de arterias y venas que irrigan este endometrio. Lo prepara. Pero ¿qué ocurre si no hay esa implantación? No ocurre y bueno, nuevamente, como no está teniendo algún tipo de función este endometrio, ya que no ha habido bebé, no ha habido implantación, nuevamente empieza a regenerarse, ¿no? Y se empieza como a perder estas células, empieza a ver el sangrado y nuevamente regresamos al proceso de la menstruación. ¿Sí? Entonces, estos son los cambios que cada vez van a tener las mujeres cada 28 días, ¿no? Su fase menstrual, la fase preovulatoria, que es cuando el útero se empieza a preparar para el proceso de la ovulación, luego una fase posovulatoria, cuando el útero ya está preparado, pero bueno, no hubo implantación, no hubo bebé, nuevamente regresa desde el inicio con la menstruación. ¿Sí? Y eso es algo que ocurre cada 28 días. ¿Ok? Listo. Entonces acá, este es nuevamente el ciclo ovárico que se menciona en los libros, los doctores, que dura 28 días. Yo sé que quizá acá hay algunas mujeres que tienen un ciclo irregular, porque ya es muy común que se presente, y quizá no dura 28 días, ¿no? Puede durar un poco más, un poco menos, pero lo común es que dure 28 días, es decir, un mes. Por eso mes del mes, menstruación, ¿no? Los primeros 7 días o siempre la primera semana, los doctores, los ginecólogos, ginecólogas lo toman como la menstruación. Es por ello que si una mujer va al ginecólogo, le dicen, ¿cuándo fue tu primer día de regla, ¿no? Y te dice, ya, fue tal día, ya. Entonces, desde ahí empieza tu ciclo ovárico, tu ciclo menstrual, ¿ok? Puede durar en algunas.
O sea, pueden estar menstruando algunas mujeres 4 días, otras pueden estar menstruando un poco más, pero después de esta etapa de la menstruación llegamos a una fase proliferativa, que como ven acá, durante la menstruación se va creciendo nuestros folículos y acá en la fase proliferativa también, ¿ok? Se prepara en la fase proliferativa como ya un folículo maduro de Graf hasta que llegamos al día 14 con la ovulación. Como ven acá, el ovocito secundario se desprende dejando como restos el cuerpo lúteo, ¿ok? El cuerpo lúteo que correspondería a la fase secretora, ¿sí? ¿Y por qué importancia del ciclo ovárico? Bueno, algunos, no sé si habrán escuchado algunos métodos anticonceptivos que son un poco arcaicos, como el método del calendario o el método del ritmo, que básicamente se explica con esta tablita. Quiere decir que mientras que la mujer está en su día 14 o alrededor de estos días como 16, 15, 13 o 12, no puede tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Si acá está el ovocito o ocurriendo el proceso de ovulación, puede quedar embarazada. ¿Y qué te explica el método del calendario? Que, bueno, del día 1 al día 10 o del día 19, 18 al día 28, eh, o sea, no va a tener ese riesgo. Pero como les explico, es un método arcaico, ya que actualmente, en la actualidad, muchas mujeres, incluso seguro algunas que están acá presentes, somos irregulares, ¿no? Entonces, este método anticonceptivo arcaico ya no funciona. Pero habrán escuchado quizá de la abuelita, de la tía, que antes utilizaban esto y les iba bien, ¿sí? Pero igual, no, no es recomendable, ¿ok? Por el Ministerio de Salud. Y bueno, volvemos al tema. La ovulación, como dice acá, ocurre en el día 14 con el pico de LH, en donde pico de LH tienen ustedes que siempre relacionar está proceso de ovulación, en donde se va a dar la formación del folículo maduro de Graf, que termina por la expulsión del ovocito secundario. Como dice acá, de 10 a 20 folículos van a iniciar su maduración en este proceso de la menstruación y la fase proliferativa, pero solo de todos estos, solo uno de ellos va a llegar a ser un folículo terciario, quiere decir un folículo maduro o de Graf. Y bueno, ¿qué cambios va a ocurrir en el cuerpo de la mujer durante este proceso de ovulación? El cuello uterino, ¿ok? No el cuello de acá. El cuello uterino se va a ensanchar, el moco va a formar hilos y el fluido va a ser viscoso y transparente. Esto que ven ustedes acá, chicos, chicas, este viene a ser el cuello uterino, ¿ok? Bueno, este es el cuello uterino y el cuello uterino en este proceso de la ovulación empieza a secretar un moco cervical, ¿ok? Un moco cervical que es como una estructura blanquecina. ¿Y cómo los ginecólogos se dan cuenta si una mujer está teniendo el proceso de la ovulación? Bueno, ellos con los guantes estériles, retiran un poco de ese moco cervical y hacen como si fuese un slime, algo así, no sé cómo explicarlo. Y si ven que al momento de hacer creo que sí se ve en mi cámara, hacer este movimiento, se forman como hilos o se forma algo viscoso o ya algo más rígido, quiere decir que está en el proceso de ovulación. ¿Ok? Listo. Y bueno, acá estamos teniendo un repaso de cómo es que se ve nuestro ovocito maduro de Graf, ¿no? Acá tenemos el ovocito secundario. ¿Detenido en qué fase? A ver, si se acuerdan en qué fase está detenido. Metafase 2. En metafase 2, muy bien. Y como ven acá, está mi ovocito secundario rodeado por la zona pelúcida que lo rodea, su corona radiada con su cúmulo o foro, y por acá alrededor tenemos las células de la granulosa con la teca interna, teca externa y un solo antro, un antro muy grande. ¿Sí? Listo. Muy bien. Ahora sí. Bueno, este es el proceso de la ovulación que hemos estado explicando, cómo es que se expulsa, ¿no? Acá tenemos a nuestro ovocito secundario o nuestro folículo terciario ya de Graf, cómo expulsa el ovocito secundario, quedando como residuo el cuerpo lúteo, ¿no? Encargado de la síntesis de la progesterona. Acá la ovulación, lo más importante, día 14, día de la ovulación, pico de LH. Y acá unos gráficos de cómo es que presentan los cambios
del útero, del endometrio, en la fase menstrual, la proliferativa y la secretora. Listo. Si quedó todo claro ahí, chicos, chicas, ahora vamos a hablar acerca de la fecundación. ¿Ok? La fecundación, ¿qué viene a ser? La fecundación va a ser un proceso por el cual los gametos masculinos, es decir, los espermatozoides, y el gameto femenino, es decir, el óvulo, se fusionan. ¿Ok? ¿Dónde ocurre la fecundación? La fecundación va a ocurrir en la tuba uterina, que es todo esto, o la trompa de falopio. ¿Ok? La trompa de falopio va a tener porciones. Va a tener una porción intersticial, una porción llamada el istmo, otra porción llamada la ampolla o la porción ampular y la porción del pabellón, ¿ok? De la tuba uterina. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar acá, hay porcentajes, debido a que la zona más frecuente donde ocurre el proceso de la fecundación se le conoce en la región de la ampolla, ¿ok? Por eso si te preguntan fecundación, ¿dónde ocurre? En la ampolla. A ver. Recién en la fecundación el ovocito se convierte en óvulo. Ajá, exacto. Recién en la fecundación es de que el ovocito que se había quedado, el ovocito secundario que se había quedado en metafase 2 continúa su proceso hasta llamarse óvulo. Ujú, exacto, Tiziana. Sí. Y ya, me quedé acá. Y bueno, como estaba mencionando, pueden haber otras zonas donde el útero pueda también ocurrir lo que es la fecundación. Zonas normales, ¿ok? Porque luego vamos a hablar de algo que se va a llamar una fecundación o una implantación ectópica, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son los antecedentes importantes que tienen que ocurrir para que se dé este proceso de la fecundación? Los cambios del útero que ya hemos explicado anteriormente, el proceso de la ovulación y también los cambios que tiene que tener el espermatozoide, cómo es que este se tiene que capacitar para que pueda llegar a la fecundación. Como ven acá, primero el espermatozoide va a tener que pasar dos procesos. A ver, voy a poner de rojito. Para poder fecundar al óvulo. ¿Cuál es? La capacitación. ¿Qué quiere decir esto de acá? Un acondicionamiento, es decir, el espermatozoide tiene que retirar algunas proteínas para la capa de proteínas que lo rodean, o se tiene básicamente que capacitar, o sea, estar lo suficientemente maduro para poder llegar o pasar, ¿no? Dentro de la trompa de falopio, que como dice acá va a tener una duración de 7 horas. De aquí, de la capacitación, viene la reacción acrosómica del acrosoma que nosotros estábamos hablando. Considero que esta es lo más importante que tienen que llevarse, la reacción acrosómica. ¿Por qué? Porque una vez de que el espermatozoide ya está capacitado, está empezando a entrar, pasando, ¿no? Por la tuba uterina, va a tener que llegar a la zona pelúcida, ¿ok? La zona pelúcida viene a ser como el enemigo del espermatozoide, es como ese guardián, ¿no? Que no deja que ingreses. Entonces, ¿qué va a hacer la reacción acrosómica? ¿Qué va a ocurrir acá? El espermatozoide, que como recordarán tenía su casco, que es el acrosoma, va a liberar acrosina y tripsina, que son enzimas, ¿ok? Son enzimas. Y debido a la liberación de la acrosina y la tripsina, va a ocurrir lo que es una penetración, quiere decir, va a poder recién pasar, como ven acá, el espermatozoide y de esta manera poder fecundar a este ovocito secundario, ¿ok? ¿Y alguien se acuerda por qué es importante la zona pelúcida? ¿Qué evitaba? ¿Alguien se acuerda qué? Evitaba que más de un espermatozoide entrara al óvulo, creo. Ajá, exacto, muy bien. A ver. Para que no se fecunde por muchos espermatozoides. Exacto. A eso que ustedes me están explicando tiene un nombre y se le conoce como polispermia, ¿ok? Que varios espermatozoides no fecunden a un solo óvulo, ¿ok? De eso se encarga la zona pelúcida. Sí, muy bien, listo. Entonces, pasamos acá. Y bueno, una vez un espermatozoide uy, ya haya penetrado y haya ingresado al ovocito secundario,
Ahora sí vamos a hablar acerca de cuáles son las fases de la fecundación. Ya tenemos al espermatozoide que ha fecundado al óvulo. Entonces, en la fase uno de la fecundación, como dice acá, 300 a 500 espermatozoides van a llegar al sitio, es decir, al exterior, pero solo uno de ellos va a llegar a fecundar. Es decir, por eso es que dicen como algunos padres, ¿no? Dicen como que, eh, así bromas, ¿no? De que, yo fui como que el espermatozoide ganador o algo así. Porque de tantos, de 300 a 500 solo uno llega a fecundar. En la fase 2, como dice acá, va a haber una penetración de la zona pelúcida, que es una capa de glicoproteínas, y se va a ocurrir por la inducción de la reacción acrosómica, ¿ok? Mediada por el ligando CP3. Como dice acá, la membrana, debido a esta liberación de enzimas, se va a volver más permeable y se van a liberar enzimas lisosómicas. En la fase número 3, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una fusión de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide, como ven acá. Acá está el espermatozoide, primero en la fase uno, que está recién penetrando lo que viene a ser la corona radiada, lo que está por fuera. Después de esta fase número uno, recién llega a la zona pelúcida y solo uno llega a penetrarla. Y en la fase 3, una vez el espermatozoide, solo uno, que haya ingresado, empieza a fusionar sus membranas y ¿qué vamos a tener? Lo más importante, el reinicio de la segunda división meiótica, que quiere decir que el espermatozoide tiene que estar recién dentro, fusionado con el ovocito secundario para que reinicie, sí. ¿Ok? Antes no. Muy bien. Y bueno, la activación metabólica del óvulo, ¿no? Porque el óvulo recién empieza como que a formarse, ¿no? El óvulo como tal. Acá otros datos importantes que dice, el ovocito recién reiniciará su segunda división meiótica minutos previos al proceso de la ovulación. Y como dice acá, recién cuando un espermatozoide tenga contacto con la zona pelúcida, el óvulo se termina o continúa su segunda división meiótica. En el caso de los cromosomas, ustedes recordarán, a ver si yo les pregunto, en la meiosis, ¿cuántos cromosomas tiene como resultado un espermatozoide? En cantidad. ¿Tiene 46? ¿Tiene 23? ¿Cuánto tiene? ¿Se acuerdan? Cuando estábamos hablando de meiosis, ¿con cuánta cantidad de cromosomas termina tanto el ovocito como el espermatozoide? Se acordarán que termina con 23, ¿ok? ¿Alguno de ustedes sabe cuántos cromosomas tenemos ahorita nosotros? En cantidad, ¿cuántos tenemos? 46. Tenemos 46 cromosomas, correcto. Pero nuestras células, el espermatozoide y el óvulo, tienen 23 cromosomas, ¿ok? ¿Y por qué tenían 23? Porque, bueno, 23 cromosomas van a ser de la madre y otros 23 cromosomas van a ser del padre. De tal forma que cuando ocurra el proceso de la fecundación, 23 con 23 suma 46 y de esta forma, bueno, las células se van a ir dividiendo, ¿no? Porque nosotros tenemos, recuerden, 43, 46 cromosomas. Y como dice acá, los cromosomas de ambas células se van a distribuir en uno que va a ser llamado el pronúcleo masculino y otro que va a ser el pronúcleo femenino, que es este de acá. Y bueno, ambos pronúcleos al fusionarse terminan dando cantidad de 46 cromosomas y ocurre la división mitótica ya de las células, que ahorita vamos a ver. Como ven acá, se empiezan a dividir. ¿Ok? Listo. Y esto es muy importante también. Acá. Como recordarán, a ver, ¿alguno de ustedes sabe cómo son o cómo se describen los cromosomas de un varón? ¿Cómo les ponen? A ver, 46, ¿qué? ¿XX o XY? XY. XY. XY, muy bien, XY.
¿verdad? Este es del varón. Y el de la mujer es 46XY. Exacto, Alexi, muy bien. Este es de la mujer. Entonces, habíamos hablado que el espermatozoide y el óvulo tienen 23 cromosomas, ¿verdad? Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, de la mujer XX, ¿verdad? Puede ser que su óvulo tenga un cromosoma X o su otro óvulo tenga un cromosoma X, ¿no? Porque es lo mismo, XX, no hay variación. Pero en el caso del varón, puede que el espermatozoide que justo penetra o hace la fecundación sea un cromosoma, tenga cromosoma Y. O puede, caso contrario, que tenga el cromosoma X. Entonces, si tiene XY, forman el cigote y de esta forma, como resultado, el bebé de qué sexo sería sexo masculino. Y en el caso de la mujer, en el caso de que el espermatozoide tenga el cromosoma X, X con X, me daría como resultado el nacimiento de una bebé mujer. Entonces, si a ustedes, a veces hay muchas parejas, ¿no? Que tienen hijos o varios hijos y están, no sé, esperando el varoncito, pero solo tienen puras niñas. ¿De quién es la culpa? ¿Del papá o de la mamá? ¿O quién es el responsable? El papá, ¿ves? El papá. Pero a veces algunas personas que no saben esto dicen que la mamá es la que tiene mala suerte y no. Pero no, en realidad el responsable viene a ser el papá porque él es el que va a dar esa variabilidad de que sea mujer o que sea varón. Y bueno, también uno de los responsables para que se pueda dar este proceso viene a ser un gen, ¿ok? Un gen llamado el gen SRY o SRY, el cual en el caso del varón me va a dar con la formación de los conductos de Wolf, va a estimular la formación de los conductos de Wolf, que esto van a ver mucho más adelante en embriología especial en su clase. Y en el caso de la mujer, como no hay este gen, no hay ese reye, ellas van a tener otro conducto, que se llama conducto de Müller, ¿ok? El conducto de Wolf, que va a ser el responsable que se pueda producir testosterona y también se pueda formar los testículos, y el conducto de Müller en la mujer, que va a participar en la formación de las organelas, en el caso del ovario, ¿no? Y todo. Listo. La determinación del sexo. Luego acá. Bueno, justo lo que estábamos mencionando, ¿no? Como estas células que eran Por la haploides, parte este. como estas células que eran haploides, al unirse con la célula del sexo opuesto, terminan convirtiéndose en células diploides, ¿sí? Vuelven a tener la cantidad de cromosomas normal. Muy bien. ¿Quedó clara esta parte, chicos, chicas? Para continuar. Ujú. Ya, creo que sí, ¿no? Sí han estado participando. Vale, bueno. Muy bien. Entonces, acá, yo sé que algunos quizá tienen dudas y sobre esto, ¿no? Yo antes también, cuando era estudiante, antes de llevar embriología, tenía duda, ¿cómo se forman los gemelos? ¿Cómo se forman los mellizos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos se parecen y por qué otros no? Bueno, acá está la explicación. En el caso de los gemelos, que son también llamados gemelos monocigóticos, los gemelos gemelos que conocemos nosotros, ocurre porque de un solo óvulo, cuando llega un espermatozoide, termina por liberarse o formarse dos células, ¿ok? Termina y se forman dos células. Y estas dos células van a ser idénticas, ¿ok? Por eso los gemelos se parecen, no son idénticos. Y es hombre o mujer, o sea, mujer, mujer, u hombre, hombre. Pero en el caso de los gemelos disigóticos, que nosotros comúnmente los conocemos como mellizos, no pasa eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los mellizos? Lo que habíamos hablado, ¿no? Normalmente, lo normal es de que cuando una mujer ovula, ¿cuántos óvulos, ovocitos secundarios libera? Solo uno. Pero en el caso de los mellizos, se libera de dos a más, ¿ok? Se libera de dos a más óvulos, como dice acá,
y por ello, como hay de dos a más óvulos, puede ser fertilizado por diferentes espermatozoides cada uno de ellos. Es por ello que de acá es de donde se producen, ¿no?, los trillizos, los tetrallizos, los quintrillizos y todo eso. Y no necesariamente tienen que ser del mismo sexo. Puede que haya mujer con mujer, varón con varón. ¿Ok? Y como dice acá, los gemelos se libera solo un óvulo y lo fertiliza un solo espermatozoide. Y la unión de estos dos, cuando se une el óvulo con el espermatozoide llamado huevo o cigote, se va a dividir en dos. Y algo característico en estos gemelos monocigóticos, es que van a ser idénticos. Es decir, el ADN que ellos van a tener va a ser idéntico, porque se han formado inicialmente de un solo cigoto. ¿Ok? Pero en el caso de los mellizos, no. Como se forman de dos, bueno, de óvulos diferentes, y está cada uno fertilizado por un espermatozoide diferente, cada uno va a formar su propio cigoto y va a formar un embrión diferente. Y como resultado van a formar hermanos, ¿no? Hermanos, pero que van a compartir un 50% de ADN, o sea, no van a ser idénticos como tal. Esto vamos a hablar un poco más en su clase de placenta, no se preocupen, pero así es como se forma, ¿no? En el caso de la placenta, que puede ser compartida o pueden ser separadas, ¿no? Compartida en el caso de los gemelos y placenta separada en el caso de los mellizos. ¿Ok? Y acá, pregunta para ustedes. ¿Qué ocurre inmediatamente después de la penetración del espermatozoide en el óvulo? A ver, ¿qué marcan? A ver, ya me dieron una clave. Me dicen acá la B. Acá también me dicen la B, la B. Exacto, muy bien, chicos. Chicas. Ajá. Exacto, muy bien. Dice, ¿qué pasa inmediatamente después de que haya la penetración del espermatozoide en el óvulo? Quiere decir, ¿qué pasa inmediatamente después de la fecundación? Respuesta correcta, el óvulo va a completar su segunda división meiótica. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué papel juega el receptor ZP3 en el proceso de fecundación? A ver, ya, ya me dieron acá una clave. A ver, me dicen la C, me dicen la D. Aquí la respuesta, chicos, es la clave C, ¿ok? ¿Por qué no es la D? ¿Por qué no es la D? Porque algunos ¿se acuerdan que cuando habíamos hablado del acrosoma, quienes permitían esta penetración no era el receptor ZP3, sino eran algunas enzimas que estaban acá, la acrosina y la tripsina. Estas sí permiten que haya esa penetración. Pero como estamos hablando de un receptor que está en esta membrana, ellos van a mediar toda esta reacción, ¿ok? La clave correcta es la C. Muy bien. Listo. Ya. Si quedó ahora sí claro la parte de la fecundación, ahora vamos a hablar del proceso del periodo embrionario, ¿ok? Ustedes van a escuchar muchas veces en estas clases, en la universidad, periodo embrionario, periodo preembrionario, periodo fetal, cuando a una mujer, o sea, cuando está embarazada recién se le puede dar el nombre de feto o embrión, y acá lo vamos a explicar, ¿ok? El periodo embrionario
preembrionario, perdón, el periodo preembrionario, como dice acá, va a comprender las 2 primeras semanas del desarrollo. Quiere decir, desde acá, todo esto es periodo preembrionario y va a obtener 2 eventos muy importantes, uno que se va a llamar la segmentación y otro que va a llamarse la implantación. Implantación, ¿qué es la implantación? Cuando el huevo o cigote llegan hacia donde a implantarse en el útero. ¿Ok? Esa es la implantación. ¿Y la segmentación qué quiere decir? La segmentación es cuando este huevo cigote empieza a dividirse, empieza a crecer, ¿ok? Se empieza a segmentar, y ahorita vamos a verlo. Después de este periodo preembrionario que dura de la primera a la segunda semana, vamos a tener al periodo embrionario, que ¿dónde abarca? Abarca, como dice acá, de la semana 3 a la semana 8. De la semana 3 a la semana 8. ¿Y cuándo inicia el periodo embrionario? Fija, inicia con la gastrulación. Esto van a ver en su siguiente clase, pero acuérdense, periodo embrionario comienza con la gastrulación. Y después de la semana número 8, recién ahí se puede adaptar el nombre de feto. ¿Ok? Feto, a partir de la semana 8 hasta el día del nacimiento. Hasta el día del nacimiento se le llama feto. ¿Ok? Antes no, antes es un embrión. Y bueno, el periodo embrionario también quiero mencionarles que viene a ser un periodo muy crítico. ¿Ok? Habrán escuchado, y este también, ambos son periodos críticos, especialmente hasta la tercera, cuarta semana, ya que, como pueden ver acá, en la tercera semana, ¿qué va a ocurrir del periodo embrionario? Va a ocurrir, acá está en inglés, pero va a ocurrir la formación del sistema nervioso central, el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, todo ello. ¿Y qué ocurre y por qué es importante, por qué es peligroso o es riesgoso este periodo? ¿Por qué? Porque acá, si hay algún descuido o alguna exposición a agentes teratógenos, el embrión puede terminar desarrollando lo que se conoce como defectos del tubo neural o algunas anomalías, ¿no? Por ejemplo, el tema de las trisomías, que seguro ustedes han tenido en su clase, ¿no? El síndrome de Down, Pató, Edwards, alguna malformación congénita, todo eso pone en riesgo principalmente en la semana número 3. ¿Ok? Y como ven acá, también se da la formación del corazón a partir de la semana número 3. Es de los primeros órganos en producirse. La falta de B9, sí. El ácido fólico, sí, también. El ácido fólico es, bueno, un componente que va a ayudar a que, va a ayudar a la formación del ADN. ¿Ok? Eso quizá más adelante van a ver en bioquímica, pero el ADN se da también, participa en la formación del B9, que es el ácido fólico, ¿ok? Es por ello que las mujeres deben de consumirlo, no acá, ¿ok? No deben consumirlo solo acá, deben consumirlo desde acá, desde el periodo preembrionario o incluso desde antes. De acá la importancia de la planificación familiar, porque cuando vamos a ver nuestra clase de sistema nervioso central conmigo, vamos a mencionar que los defectos del tubo neural, una de las principales causas es la deficiencia del ácido fólico, ¿ok? Porque el ácido fólico participa en la formación del ADN. Y si hay una ausencia de este, no se va a dar un correcto desarrollo del sistema nervioso central y de ahí vienen los que conocen como defectos del tubo neural. ¿Sí? Ajá, muy buena acotación, Tiziana. Sí, excelente. Entonces, ya quedó claro esta clasificación, ¿no? Preembrionario, embrionario fetal, para que no se confundan, porque van a escuchar quizá no solo a mí, sino también a Adriana cuando lo mencione y no quiero que se pierdan. ¿Ok? Acuérdense de las semanas principalmente. De 1 a 2, preembrionario. De 3 a 8, embrionario. De 8 en adelante hasta la semana 38, 40, feto. ¿Sí? Muy bien. Y ya, esta parte también me gusta explicarlo porque así como nosotros estudiamos más adelante anatomía, que es un curso que me gusta mucho, en el caso del bebé, del bebé no, del feto o del embrión, va a tener
también una nomenclatura, ¿ok? Quizás nosotros, ¿cómo le decimos? Acá, anterior y acá, posterior. Pero en el caso del embrión no se le dice así. Lo que es anterior se le conoce como ventral y lo que está acá posterior se le conoce como dorsal. En anatomía, como mencionamos ya en el adulto, acá se le dice superior o proximal y lo que está en nuestras piernas abajo se le dice distal o inferior. Como ven acá. A ver, voy a subrayarlo. Sí, estoy poniendo, pero acá hay un dibujo. Ya. Como ven acá. En el adulto ya le decimos como superior y acá se le dice como inferior, ¿no? Pero no, en el caso de embriología, a superior se le va a dar el nombre de craneal o de cefálico. Y lo de inferior se le va a conocer como caudal, ¿ok? Entonces, cuando escuchen ahí la terminología, una rotación cefálica, un crecimiento cefálico, un crecimiento caudal, estamos hablando de la parte superior. Pero cuando decimos una rotación caudal, todo eso, inferior, ¿sí? Cuando decimos acá anterior, nos referimos a ventral. Y cuando hablamos de posterior, en el embrión nos referimos a dorsal, ¿sí? Solo eso. Acuérdense esa nomenclatura embriológica también. Listo. Y ahora sí, vamos a hablar acerca del proceso llamado segmentación que ya ocurre en la primera semana del desarrollo embrionario, ¿ok? Que debería decir desarrollo preembrionario, ¿no? Porque estamos hablando de la primera semana. Como ven acá, la segmentación, es decir, se van a formar segmentos, una serie de divisiones. Como ven acá, una vez que ya haya ocurrido lo que es el proceso de la fertilización, vamos a empezar a tener divisiones mitóticas. Estas células se empiezan a dividir en 2 células, 4 células, 8 células, 16 células. Como ven acá, va a haber una etapa de desarrollo bicelular en las 30 primeras horas. Va a haber 4 células a las 40 horas. Y la mórula, que viene a ser esto de acá, o esto de acá, va a ocurrir del tercer al cuarto día. ¿Ok? Cuando te digan qué es la mórula, son como 16 a 14, 16 células que están agrupadas, ¿ok? Que se han dividido a partir del huevo cigoto. Pero como tiene esa forma de mora, se le dice mórula. Otro datito más es de que la zona pelúcida va a desaparecer aproximadamente en el cuarto día, finalizando lo que viene a ser la producción de la mórula. O sea, esta es la mórula, la zona pelúcida recién desaparece después del cuarto día. Uy, ya. Y como dice acá, después de que haya desaparecido, estas células empiezan a unirse, empiezan a compactarse, ¿ok? Empiezan a compactarse. Y bueno, estos son algunos datos importantes que tienen que acordarse siempre, que en el día 14 ocurre la liberación, el ovocito se libera, llega a la zona de la ampolla, se da la fertilización y luego en los 4 primeros días, post fecundación, ocurre la segmentación, ¿no? Como estas células se empiezan a dividir. Acá otro más. Dice la formación del uso mitótico. Ah, ya. Estas dos células que se han dividido en este huevo cigote van a tener un nombre, ¿ok? Tienen un nombre específico que se le conoce como blastómeros. Cada que se divide va a formar blastómeros. Es decir, la mórula, que es esta de acá, esta es la mórula que se ve bien bonito, estaría formado por 16, 14, 16 blastómeros. Es el nombre que se le que adopta. Y como dice acá, en la mórula vamos a observar de 16 a 32 blastómeros, ocurre durante el tercer al cuarto día, y estas van a ser células pluripotentes y ya empiezan poco a poco a movilizarse, ¿no? E ir hacia la cavidad endometrial. Esto sí, esto también, chicos, quiero que se acuerden que cuando a ustedes les pregunte qué estructura hace la implantación, ustedes tienen que responder blastocisto. Esta es una pregunta de examen, de pasito quizá también, que siempre te preguntan cuál es la estructura que realiza la implantación. No es la mórula, no es el cigoto como tal, viene a ser el blastocisto.
¿ok? Que como ven, este blastocisto va a tener este nombre porque va a tener una cavidad. Va a tener una cavidad hueca, como ven acá, que se le va a llamar blastocele. ¿Qué más va a ocurrir con el blastocito? La zona pelúcida va a desaparecer y va a comenzar la implantación. ¿Qué quiere decir implantación? Quiere decir que el blastocito se va a implantar o se va a adherir a la cavidad uterina, al útero. Como ven acá, también va a formar dos masas celulares. Una masa interna, que es esta de acá, una masa interna, a ver, lo voy a pintar de rosado, una masa interna y una masa que va a estar por fuera, una masa externa. ¿Ok? En el caso de la masa interna, va a tener un nombre y su nombre va a ser embrioblasto. ¿Ok? Embrioblasto. Mientras que la masa externa, la masa externa del blastocisto va a tener otro nombre que va a ser llamado trofoblasto. ¿Ok? El embrioblasto, ¿cuál va a ser su importancia? Me va a dar origen a las estructuras embrionarias. En cambio, el trofoblasto va a ser importante, ¿por qué? Me va a dar estructuras extraembrionarias. ¿Y cuál es la estructura extraembrionaria que nosotros conocemos? La placenta. ¿Ok? Entonces, si a ustedes les llegan a preguntar la placenta, ¿a partir de qué estructura se forma a partir del trofoblasto. ¿Ok? ¿Qué datos más tenemos que saber? Que bueno, se van a formar otras estructuras como la L-selectina, que son hormonas en la zona trofoblástica, que gracias a la L-selectina va a ocurrir este proceso de implantación. Y como ven acá, esta implantación, este es el estroma o el útero. Como pueden ver, esta implantación se da de la masa externa del blastocito. Quiere decir que las células del trofoblasto son aquellas que se van a implantar en el útero. Y como dice acá, mediante lamininas, integrinas, mediante proteínas, va a ocurrir el anclaje. ¿Ok? ¿Quedó claro esta parte, chicos? No quiero que se pierda o quieren que repita. Porque esta es una parte así un poquito más compleja, porque vamos a mencionar varios nuevos nombres. A ver. ¿Podría repetir lo de implantación? Sí, claro. Entonces, estábamos mencionando que después de que hayamos tenido lo que es la mórula, esta mórula va a evolucionar a un blastocisto, ¿verdad? Y el blastocisto iba a tener un espacio llamado blastocele. Pero también se iban a formar masas. Una masa interna del blastocisto que va a llamarse embrioblasto y una masa externa que se va a llamar trofoblasto. ¿Ok? La implantación, ¿qué es la implantación? La implantación es, como ven acá, epitelio uterino. Es el proceso por el cual, como ven acá, mm, nuestro blastocisto, como ven acá, blastocisto temprano porque tiene su blastocele, empieza a migrar de la tuba uterina y se dirige hacia la parte del útero. Entonces, se dirige hacia la parte del útero para implantarse, para adherirse. ¿Y mediante qué estructura se adhiere? Se adhiere mediante el trofoblasto, que va a ser la futura placenta. ¿Sí? ¿Se entendió mejor esa parte? Sí. Ya, muy bien. Listo. A ver, está bien. Bueno, como ven acá, en la implantación, como dice acá, el embrión en fase de blastocisto se va a aproximar y se va a adherir al endometrio para finalmente invadirlo, ¿no? La implantación va a ocurrir en conjunto con el endometrio y el trofoblasto, que ya habíamos mencionado acá. ¿Dónde ocurre la implantación? Esto también han preguntado.
en el endometrio. Pero el endometrio tiene dos capas, tiene una capa funcional y una capa basal. Va a ocurrir en la capa funcional, que es la capa más externa, ¿ok? En la capa funcional. Y como dice acá, se va a dar durante el día 7 o el día 8 con la adhesión y el día 9 aproximadamente ya se estaría dando el proceso de la implantación. Como ven acá, capa basal, esta es la capa funcional que ya ha ido preparando en la fase folicular, recuerdan, ¿no? Dijimos que en la fase folicular se empezaba a crecer, ¿no? Empezaba a crecer el endometrio. En la fase secretora empieza a sintetizarse la progesterona, empieza a llenarse de vasos sanguíneos y finalmente, como ya ocurrió la fecundación, ahora sí, el embrión se puede implantar por el trofoblasto a el endometrio. Y ya tendríamos ahora una nueva fase, ¿no? La fase gestacional. Listo. Muy bien. Bien. Si quedó claro esta parte, este es un poco de consideraciones clínicas que seguro muchos de ustedes habrán escuchado del embarazo ectópico. Creo que más de uno acá ha visto la serie de Grey's Anatomy, ¿verdad? Y se habrá acordado que a Christina Yang, ella había quedado embarazada, ¿no? Del doctor Burke, pero después de la nada empezó a sentir unos dolores horribles y se dieron cuenta de que estaba embarazada y que ella estaba teniendo un embarazo ectópico. ¿Y dónde es que estaba creciendo, ¿no? ¿Dónde se estaba formando o implantando este cigoto, este blastocisto? Se estaba implantando en la trompa uterina. En la trompa uterina no puede ocurrir la implantación, ¿ok? Ocurre acá, en el útero. Pero cuando ocurre eso, a eso que está fuera de un lugar común se le conoce como ectópico. Es por ello que un embarazo ectópico, como dice acá, es un ovocito fertilizado que se va a implantar fuera de la cavidad endometrial, fuera del endometrio. Y el embrión normalmente va a presentar lo que son anomalías o se puede interrumpir espontáneamente en el 80% de las gestaciones ectópicas. Vamos a tener varios tipos de embarazos ectópicos, ¿no? Que pueden ocurrir en la trompa uterina, en la zona del ampolla, en la zona del istmo. Puede ocurrir en el cuerpo del útero, como ven acá, no en el endometrio, sino en el cuerpo del útero. Puede ocurrir también en la cavidad abdominal. Yo tengo una amiga que nació por embarazo ectópico de cavidad abdominal. Puede ocurrir también en el ovario, en el orificio interno del útero, en varias zonas. Solo se ha demostrado que, como ven acá, bueno, no se ve acá, como ven acá, la cavidad abdominal, si se forma acá, sí se puede llegar a dar, sí puede llegar a nacer. Incluso creo que hace poco en el Hospital Almenara hubo un embarazo que se dio a término de cavidad abdominal. Me preguntan, ¿es riesgoso para la madre? O sea, ¿se debería abortar? Sí, sí es riesgoso para la madre. ¿Por qué? Porque, como habíamos mencionado acá, en caso de las mujeres, el endometrio, el útero se prepara. No es que de un día para otro el embrión, bueno, se implanta y ya previamente ha tenido que prepararse. Pero ¿ustedes creen que la trompa uterina se ha preparado? Y encima, la trompa uterina es un tubito. ¿Ustedes creen que el embrión que en un futuro va a ser feto va a poder crecer acá? No, ¿verdad? Es un espacio muy, muy pequeño, muy angosto. No se podría. Y por eso, dentro de las manifestaciones clínicas, va a haber lo que es dolor abdominal, pero lo más importante es que puede haber una ruptura, un sangrado interno, y eso sí pone en riesgo la vida de la madre. Es por ello que en estos casos lo que se recomienda es el aborto, un aborto terapéutico o bueno, una cirugía, ¿no? Para que no pueda desarrollarse, porque pondría en riesgo la vida de la madre. Ujú. ¿Y cuáles son algunas de las causas que puede generar o las causas, ¿no? Factores de riesgo que pueden ocasionar este embarazo ectópico? Uno que es el tabaquismo. Es por ello que no sé si alguno habrá visto esas cajitas de cigarro, ¿no? Y ponen prohibido darse en embarazadas, ¿no? Uno porque te puede generar defectos en el proceso, pero también porque tienes riesgo, ¿no? De dar o tener un embarazo ectópico. Otro, el DIU. ¿Alguien sabe qué es el DIU?
Una T de cobre, exacto. El DIU es un aparatito como una T de cobre, que es como, bueno, una T, ¿no? Que se coloca acá. Ay, perdón. Algo así, que es como una T de cobre, algunos también hay ahora T de oro, que lo que impide es que se pueda dar el proceso de la implantación, bueno, la fecundación básicamente, que el espermatozoide cuando entra no llegue a pasar, porque ¿dónde ocurría la fecundación, chicos? ¿Dónde ocurría la fecundación? En la tuba uterina, ¿no? Principalmente en la ampolla. Entonces, la T de cobre impide que este espermatozoide que está entrando llegue hacia la tuba uterina, la trompa uterina para realizar fecundación. Pero igualmente, eso no quiere decir que sea 100% seguro. Puede todavía como haber fecundación, pero como al momento de querer regresar hacia la parte del endometrio, como hay algo que lo impide, bueno, se queda acá, ¿no? Se queda acá y acá realiza su implantación. Por eso también es riesgoso, ¿no? En algunos casos tienes que tener mucho cuidado cuando se utilicen estos aparatos. Más, más que nada cuando ya lleva más de tiempo, porque esto se tiene que cambiar cada 3 años. Luego tenemos otro que vienen a ser los abortos previos o espontáneos o inducidos, así como también la esterilidad. Manifestaciones clínicas que va a presentarse. Dolor abdominal, que es lo más frecuente. Una mujer que está gestando y empieza a tener dolores abdominales muy fuertes. Y es básicamente porque está creciendo en un lugar que no debería ser. Amenorrea, que amenorrea puede ser esta falta de sangrado o un retraso menstrual en caso la mujer no sepa que está embarazada o un sangrado vaginal porque estas, bueno, la trompa uterina también tiene irrigación. Entonces, si por acá ahí se rompe la trompa uterina, va a ocurrir lo que es un sangrado. ¿Ok? Zonas con mayor frecuencia, la trompa uterina, que es lo más frecuente. La trompa de falopio, que ocurre acá, el embarazo ectópico. Otro en el ovario, pero con muy poca frecuencia, el cervix y el abdomen. Yo hace poco me enteré también que una amiga nació por embarazo ectópico abdominal. Pero como ustedes saben, el abdomen es grande. Entonces, sí se puede llegar a terminar, ¿no? El embarazo cuando hay un embarazo ectópico abdominal. Pero en el resto no. ¿Ok? Listo. Muy bien. Bueno, este es un resumen que hemos ya ido hablando acerca del proceso de la implantación, cómo es que se implanta a nivel del endometrio, como ven acá, en el endometrio. Y bueno, no sé si alguna vez también ustedes habrán escuchado, ¿no? Que la mujer está embarazada o todavía no sabe, ¿no? No sabe que está embarazada y bueno, tiene un pequeño sangrado y dice, uy, ya me vino mi mes, ya me vino mi regla, no estoy embarazada, me he salvado. Y luego pasa, no sé, un mes y empieza a vomitar, se toma la prueba y sí estaba embarazada. Lo que sucede es que hay un pequeño sangrado cuando ocurre el proceso de la implantación. ¿Ok? Puedes tener un pequeño sangrado que se puede confundir como si estuviese la mujer menstruando. Pero, ¿cuáles van a ser las diferencias que van a tener? Por ejemplo, en la menstruación, el sangrado, cuando una mujer menstrua, es continuo. Pero en el caso de un sangrado por implantación, cuando se da este proceso, puede darse como manchitas, pero de sangre. La menstruación normalmente dura de 4 a una semana, pero un sangrado por implantación puede durar de 1 a 2 días. El color de la menstruación es como rojo brillante, ¿no? Un rojo brillante. En cambio, el sangrado de la implantación puede ser algo pálido, algo marrón. Pero lo más importante, que cuando una mujer tiene sospechas de que no me viene mi regla, no estoy menstruando hace, no sé, hace un mes, lo que tiene que hacer es una prueba de embarazo, ¿no? Ahí sí es la prueba confirmatoria de que estás o no estás embarazada. ¿Ok? Así que si ustedes tienen amigas, ¿no? Y están quizá con ese miedo, lo más recomendable es que se hagan la prueba, porque eso de que si sangras o no sangras no te puede dar como 100% la seguridad, ¿no? De que estás o no estás. ¿Ok? Muy bien. Acá hay una pregunta para ustedes, chicos. Dice, marque cuál de las siguientes afirmaciones usted menciona que son correctas con respecto a los principales eventos de la semana 1 del desarrollo. A ver, ¿qué marcarían?
A ver, un puesto clave la A. A ver, ¿alguno más? Ya, quizá hay algunas cosas que son nuevas porque no se han mencionado como tal. Se va a mencionar más en la próxima clase. Bueno, de esta, la siguiente, que es de placenta. Pero acá la clave, vamos a verla una por una, ¿ok? Dice, las integrinas son cruciales para la adhesión del blastocito al endometrio durante la implantación, verdadero. Habíamos hablado que para que se dé la implantación íbamos a tener algunas proteínas, ¿no? Que iban a ayudar al trofoblasto a adherirse. ¿Y cuál era una de estas? Las integrinas. Así que está bien. Acá dice, a partir de este momento comienza la secreción de la HCG por parte del sincitrio trofoblasto. Y sí. ¿Qué es el HCG? HCG u otros lo conocerán como la beta HCG. Es la hormona que cuando ustedes, o bueno, cuando se hace una prueba de embarazo, se dosa, ¿ok? O se toma también en la sangre. Es esta hormona. Esta es la hormona que te dice si estás o no estás embarazada. Y sí, esto es correcto. Y acá hay otra pregunta. ¿Qué dices? Durante el proceso de invasión se produce el proceso de coalición, sí. De coalización, sí. Bueno, esta pregunta se me escapaba, esta es la pregunta de placenta, pero también es verdadero. Acá la clave o respuesta son todas, ¿ok? Todas las anteriores. Pero el que me respondió la A también, muy bien. Estaba muy bien. Esta sí la mencionamos en clase, chicos. Está muy bien. Listo. Ahora sí. Ahora sí vamos a pasar a hablar acerca de la segunda semana. Ya terminamos de hablar de la primera semana hasta cómo es que se formó o se implantó el embrión, el blastocisto. Ahora vamos a hablar a partir del día 8. El día 8, ¿qué es lo más importante? Que no se tienen que olvidar. ¿Qué pasa en la semana número 2? Se va a formar un disco germinativo bilaminar. ¿Se acuerdan del embrioblasto, chicos? ¿Se acuerdan del embrioblasto? ¿Sí? Del embrioblasto. Este embrioblasto ahora se va a dividir. Quiero que presten mucha atención acá porque vamos a hablar de muchos términos, no, nuevos nombres, ¿ok? Este embrioblasto ahora va a tener o se va a dividir en dos partes. De azul, el epiblasto y de amarillo, el hipoblasto, como ven acá, ¿ok? En los libros ustedes lo van a encontrar igual. Acá miren, de azul o celeste, epi y de amarillito, el hipoblasto. Epi viene a ser arriba, ¿no? Hipo abajo, hipoblasto. Y del trofoblasto que habíamos hablado, que era donde se iba a realizar la implantación, del trofoblasto vamos a tener dos estructuras, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Parece la trabalenguas, pero no. Trofoblasto, cito y sincitio trofoblasto. ¿Ok? Entonces, dice, se va a formar una cavidad amniótica con amnioblastos, ya que es el epiblasto, que ven acá, el epiblasto. Y dice que acá en el día 6 nosotros tenemos la formación del blastocisto y este va a tener cambios, ¿no? Los dos cambios de dos líneas celulares que hemos hablado acá. Entonces, ya a partir de este epiblasto, hipoblasto, sincitio trofoblasto, vamos a tener las demás estructuras que se van a formar en el embrión. ¿Alguien se acuerda cuál era la importancia del epiblasto que mencionamos en la clase pasada? A ver si estaban atentos. Lo habíamos mencionado. Les dije luego lo vamos a ver. ¿Qué ocurría con el epiblasto? ¿Qué pasaba con esto? ¿Qué función tenía? Mm, no, no formaba la placenta. ¿Se acuerdan de esto? A ver, voy a escribirlo. ¿Se acuerdan qué era esto? CGP.
¿Qué significaba CGP? ¿Alguien se acuerda? Ya, no se preocupen. Si no se acuerdan, no se preocupen. Por eso quería otra vez repetirlo, porque eso es muy importante, ¿ya? Yo que voy enseñando ya 2 años, un poquito más, 3, 2 años en biología, van preguntando todos los años esta pregunta. ¿Dónde se forman las células germinales primordiales? Se forman a partir del epiblasto, ¿ok? Del epiblasto luego migran. ¿Migran hacia dónde? Luego migran al saco vitelino, luego migran al intestino primitivo posterior, luego a las gónadas, todo lo que estábamos hablando. Pero lo más importante es de dónde se originan las células germinales primordiales. Y se originan de el epiblasto. ¿Ok? No se olviden esto, ¿sí? Listo. Muy bien. Entonces, ya hablamos que en el día 8 se forma este disco bilaminar, embrioblasto con el trofoblasto, el embrioblasto, bueno, epiblasto con hipoblasto. Y ahora sí, ¿qué ocurre en el día 9? En el día 9 ya tenemos acá, como ven acá, de verde clarito, el citotrofoblasto y de verde oscuro, el sincitio trofoblasto. ¿Ya? Igualito acá. De verde oscuro el sincitio y de verde clarito el citotrofoblasto. Se van a formar coágulos de fibrina. ¿Cómo? ¿Coágulos de fibrina cuáles? Acá, ¿ok? Se van a empezar a formar algunos coagulitos de fibrina, producto del proceso de la implantación del blastocito. Y estos coágulos de fibrina me van a formar lagunas, estas lagunas. Estos espacios en blanco que ustedes ven se van a llamar lagunas trofoblásticas, que van a ser el resultado de estos coágulos de fibrina que se han expulsado después de la implantación. Ustedes se acordarán que estábamos hablando de que cuando se implanta hay un pequeño sangrado, ¿verdad? Debido a esto, a que del sincito trofoblasto se van a liberar estos coágulos que son vasos sanguíneos ingurgitados, que al liberarse, ya un pequeño sangrado, me van a dejar como resultado estas lagunitas, lagunitas trofoblásticas. En la zona del hipoblasto, que es la zona de que está de color amarillito, se va a formar el endodermo extraembrionario, ¿ok? El endodermo extraembrionario, es decir, de acá. Y con ello se va a dar la formación del saco vitelino. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿el saco vitelino de dónde se origina? Del hipoblasto, ¿ok? Saco vitelino del hipoblasto. ¿Y de dónde se forma otra cavidad que está acá? Esta cavidad que se encuentra acá, arriba, que se forma desde el epiblasto, se va a llamar cavidad amniótica. Entonces, ¿qué se tiene que llevar del día 9? En el día 9 vamos a tener, uno, la formación de las lagunas trofoblásticas y dos, voy a tener la formación de dos cavidades. Saco vitelino, ¿a partir de qué? Del hipoblasto, y la cavidad amniótica a partir del epiblasto. ¿Ok? Acuérdense estos nombres. Saco vitelino, cavidad amniótica, epiblasto, hipoblasto. Luego, en el día, bueno, día 10, llegamos al día 11. ¿Y qué va a ocurrir? En el día 11, el endodermo extraembrionario, que era este endodermo que estaba rodeando de mi hipoblasto, se iba a formar un endodermo, ¿no? Que iba a cubrir luego el saco. Este endodermo va a empezar a tener por fuera una recubierta que está de color anaranjado rojizo. A esa recubierta se le va a conocer como mesodermo extraembrionario, ¿ok? Que va a ser lo que va a recubrir al saco vitelino. Luego de este mesodermo extraembrionario, voy a dibujar. De este mesodermo extraembrionario van a empezar a formarse espacios, como ven acá, espacios acá, un hueco. A ese hueco se le va a conocer como celoma extraembrionario, ¿ok? Celoma extraembrionario o espacios celómicos. Y de este celoma extraembrionario, en el día 13, se va a dividir el mesodermo en dos porciones, ¿ok? A partir de este celoma. El que está acá más externo va a tener como nombre mesodermo somático extraembrionario y el que está más interno o que está rodeando
a mi endodermo extraembrionario va a llamarse mesodermo esplácnico. ¿Ok? Dos capas, mesodermo esplácnico y mesodermo somático. Listo. A ver, ¿se entendió acá, chicos? ¿O se han perdido un poco? Para continuar, o si no, volvemos a repetir. Creo que voy a repetir un poco porque yo sí siento que esta es una parte un poquito confusa por tantos términos. ¿Ok? Mucha atención, vamos a repetirlo un poco rápido. Día 8 se forma el disco germinativo bilaminar. ¿Cuál es el disco germinativo bilaminar? Este, ¿ok? Epiblasto con hipoblasto, ¿ok? ¿De dónde se forma? Del embrioblasto. ¿De dónde se formaba el embrioblasto? Del blastocisto, esto de acá. Listo. Bueno, y también del trofoblasto se iba a formar el cito y el sincitrio, ¿ok? Día 9. ¿Qué tenemos en el día 9? Se van a formar coágulos. Estos coágulos que son vasos sanguíneos ingurgitados, que al salirse en el sincitio trofoblasto me van a dejar espacios que van a llamarse lagunas trofoblásticas. ¿Qué más? Del epiblasto que se va a formar una cavidad llamada cavidad amniótica. ¿Y qué va a ocurrir del hipoblasto? Del hipoblasto vamos a tener el saco vitelino y también se va a formar estas células que están acá afuera, que van a llamarse endodermo extraembrionario. ¿Ok? Listo. Luego vamos a tener que del endodermo extraembrionario por fuera va a formarse otras células llamadas mesodermo extraembrionario, que van a empezar a rodear a mi saco vitelino. De este mesodermo extraembrionario va a tener o tener pequeños espacios, como ven acá, que se van a llamar espacios celómicos, que finalmente estos espacios celómicos se forman un solo espacio llamado celoma extraembrionario, ¿ok? Al espacio único o la unión de varios espacios celómicos se le va a conocer como celoma extraembrionario, el cual me va a dividir, ahora sí, a mi mesodermo extraembrionario en dos, en somático y en esplánico. ¿Ya? ¿Se entendió ahí, chicos? ¿O no? ¿O deseen que repita? Yo sé que son varios nombres, pero, a ver, ¿sí está bien? Sí se entendió. Ya, súper, muy bien, muy bien. Yo estaba así, pero ya, muy bien. Día 11 y día 2. En el día 11, luego que hayamos tenido la formación del mesodermo extraembrionario, como ven acá, ahora estos espacios lacunares que ustedes ven acá, que se habían desprendido, van a empezar a ser nuevamente invadidos, pero ahora por otras estructuras llamados sinusoides maternos, que ya vienen a ser unión básicamente de vasos sanguíneos, bueno, más vasos sanguíneos como lagunas, pero propiamente de la madre, por eso se llama sinusoides maternos. Lo cual, como es materno, va a permitir que la circulación sea continua, ¿no? De la madre hacia el embrión, ¿ok? De la madre hacia el embrión, por la formación o la unión de esos sinusoides maternos. Sinusoides maternos. Listo. Dice, a partir de esta cavidad extraembrionaria, se van a empezar a fusionar esta cavidad extraembrionaria que estábamos viendo acá y me va a formar una cavidad llamada la cavidad coriónica, ¿ok? La cavidad coriónica. Cavidad coriónica. Además, como vemos acá, lo que habíamos hablado, ¿no? Se iba a formar el mesodermo somático y el mesodermo visceral, que iba a estar más acá adentro, o esplácnico también llamado, que es lo que estábamos justo repasando acá. Lo más importante, la invasión de los sinusoides maternos en estas lagunas trofoblásticas. En el día 13, ¿qué vamos a tener? Bueno, en el día 13 todavía puede darse algunos sangrados, porque como ven, estamos teniendo lagunas.
y se van a empezar a formar las vellosidades primarias. Estas vellosidades primarias son estas de acá. Como ven acá, tiene forma media arrugada, a eso se le conoce como vellosidades, y se va a volver a hablar en la clase de placenta, porque estas vellosidades primarias me van a formar lo que es la futura placenta como tal, ¿ok? Y también, como ustedes pueden observar acá, hay una estructura que mantiene unión entre, ¿cómo se llamaba esto que estoy tocando acá? ¿Qué mesodermo es? ¿Es plácnico o somático? A ver, ¿explácnico o somático? A ver, me dicen somático, me dicen explácnico. Es el esplácnico, ¿sí, chicos, chicas? Porque miren acá, el que está acá afuera, ese sí es el somático. Este de acá es el mesodermo esplácnico, ¿ok? Y como pueden ver, entre el somático y el esplácnico hay un punto de unión, un punto de unión. Ese punto de unión se le va a conocer como pedículo de fijación, ¿ok? Y ustedes se acuerdan, si les estoy mencionando que de estos dos, del cicitro y el cicitro, se van a formar vellosidades primarias, que en un futuro va a ser la placenta, y todo esto que está en el interior, todo esto va a ser el futuro embrión, el futuro feto. ¿Qué este pedículo de fijación, qué creen que sea? ¿Qué mantiene unido a la placenta con el embrión y el futuro feto? ¿Qué es lo que mantiene unido? El cordón umbilical. Muy bien, muy bien. Entonces, el pedículo de fijación, como dice acá, va a ser el futuro cordón umbilical que me va a mantener unido, ¿no? Mi embrión con mi futura placenta. Y bueno, acá otro dato, ¿no? Que el mesodermo extrasomático también se le puede llamar placa coriónica. Estos son datitos. Listo, a ver, pregunta para ustedes, chicos y chicas. ¿Cuál es la principal característica del disco bilaminar que se forma durante la segunda semana de desarrollo? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Lisa, muy bien, Tiziano. Excelente. La clave es se forman dos capas, ¿no? Epiblasto y el hipoblasto. Excelente. A ver, esta pregunta, a ver, de aquí. ¿Qué función cumple el saco vitelino durante la segunda semana del desarrollo embrionario? Creo que me faltó mencionarles, pero lo voy a responder yo. El saco vitelino va a ser importante por varias cosas. Una, a ver, exacto, Lisa, muy bien. Una de esas funciones del saco vitelino es proporcionar nutrientes al embrión, ¿ok? Acá tenemos al saco vitelino. Otra función que también va a tener el saco vitelino va a ser en el proceso de la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es el proceso por el cual se forman las células de la sangre, ¿no? Los eritrocitos, los glóbulos blancos, todas esas células que están en la sangre, se van a encargar, o bueno, en las primeras semanas del desarrollo embrionario se va a encargar el saco vitelino. Ya en el adulto es la médula ósea, pero el primero en realizarlo también es el saco vitelino. Y sí, como dice acá, una de sus principales funciones es brindar nutrientes al embrión. Muy bien, listo. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? Esta es la primera y segunda semana. La próxima clase van a tener la tercera semana, para luego entrar ya al periodo embrionario. ¿Tienen alguna duda o todo claro?
¿Todo bien? A ver, los demás chicos, ¿sí? ¿Todo bien? Ya, todo bien. Ya, muy bien. Entonces, si no ha quedado dudas o preguntas, en, en 15 minutos o menos les voy a compartir el pasito de la clase de hoy, ¿sí? No va a estar tan difícil.